Hola, muy buenas tardes, bueno, buenos días o buenas noches, según como estéis ahí viendo. Un saludo a todos los internautas de empuje.net. Bueno, hola, soy Rubén Novo de empuje.net. A París se le ha olvidado decir que es París Joel. Aparte del saludo a vosotros, bueno, esta es una nueva entrevista en vídeo que tenemos con París Joel. Bueno, para presentar un poco a París Joel es un cantautor radicado en Sada. Bueno, la gente que lo conoce siempre recuerda que empezó como rockabilly en el grupo Os Doentes polo Caldo, pero bueno, eso fue hace bastantes años y ahora París se dedica al mundo de cantautor. Y bueno, aparte de ser un cantautor pues que da conciertos, que saca discos, que tal, pues también es un organizador bastante potente de todo tipo de fiestas, de cantautores y tal. Bueno, es lo que se llama un cantautor militante. Está en todas las historias que montan los cantautores, o sea, es en plan, el hazlo tú mismo, es como un punky, pero en el mundo cantautor y tal. Y por otra parte, bueno, aunque esté aquí conmigo, yo realmente, desde la época que lo conozco, que ya hace unos años que lo conozco y tal, pues pienso que París es un tío que es más coherente y más duro que muchas bandas de heavy metal, hay más coherencia y más buena fe en él, que es un cantautor, que supuestamente son unos blandengues que muchas bandas de metal que conozco. Y lo dice un tío que viene del mundo metalero, pero realmente heavy del mundo. París Joel es un tío muy coherente y se aprende mucho de él, mucha dureza musical y personal. Pero bueno, esto es lo que quería decir, aunque esté aquí a mi lado, pero es lo que quiero decir sobre París. A la salida te pago, no hay problema. Vale. Luego hablamos de lo que me tienes que pagar. Nada, sin problema. Bueno, es negociable. Yo por encima de 20 euros acepto de todo. Por debajo ya... Pero bueno. Tenemos un medio jamón ahí, no hay problema. Bueno, luego hablamos. Pues bueno. Bueno, para empezar la conversación con París, yo prácticamente a toda la gente que viene por aquí, prácticamente estas entrevistas que les hace empuje, pues hay que decir que ningún medio los cubre y por tanto es como su primera aparición para mucha gente. Por tanto, una pregunta típica, pero que tengo que hacer a todo el mundo, es un poco que te presentes, que hables de tu trayectoria, que en todas las entrevistas lo hago con todo el mundo, pero es que la verdad es que todo el mundo es lo primero que, para la gente que lo ve, dice, ¿quién es este tío? A lo mejor lleva años, pero no ha salido en ningún medio. Por tanto, como empuje ser especialista en gente defenestrada y desheredada y desgraciada, pues eso. Bueno, preséntate un poco, que París Joel, el cantautor. La verdad que esto de presentarse a uno mismo, pues como dirían los miembros de grupos míticos como Pata Negra o Veneno, pues da como un poquito de fatiga, ¿no? Da un poco de fatiga. Pero bueno, podemos decir que yo empecé, como bien dijiste, en el mundo del rockabilly. De hecho, tuvimos, creo que fue la primera banda de rockabilly gallega, así al uso, que éramos Doentes. Primero éramos Doentes y después fuimos Os Doentes polo Caldo Blues Band. Estamos hablando de años 80, sobre el año 1988, cuando empezamos. Y el grupo pues estaba compuesto, te diré, el batería era David Pitist, conocido, ahora lo conoceréis porque es el batería de los Hound Dogs, de Honky Tonk Buzzers y tal. Pitist, David Nogueira, ¿no? El bajista, un chico de Osedo, que se llamaba José Luis de Pliego Valdés y Cruz, era demasiado complicado, le llamábamos después teníamos un chico que tocaba los teclados y el saxo, que se llamaba y se llama Pablo Beade, que ahora lo conoceréis porque es el batería de un grupo que le llaman Capitán Morgan. Después teníamos un guitarra, Quique Seco, que era guitarra de un mítico grupo de verbena, que éramos Breogans, y después estaba Servidor. Y entonces, bueno, pues ya veis, ese grupo dio buenos músicos, una buena cosecha, y empezamos ahí por el año 88. Estuvimos cosa de 8 o 9 años funcionando, por aquí, por los alrededores, por las Mariñas y demás. Después lo dejamos y, bueno, a mí se me murió mi padre, estuve cosa de 9 años que no quise saber nada de esto de la música, para nada, de nada, en absoluto, hasta que en el año 2000, pues, como siempre tuve canciones mías y siempre me gustó componer y escribir y demás, pues empecé por lo mío, que era pues eso, canción de autor, música de autor. Empecé, bueno, a investigar internet, a empezar a hacer cosas y bueno, descubrí que había más gente como yo, que había el colectivo Porta Verde en
zona de Andalucía y demás, que estaba con Cierto Encanto en Coruña, sí. que había otra gente haciendo pues lo mismo que hacía yo, y me decidí pues a continuar, y me decidí gracias a un buen amigo y un compositor fantástico que tenemos en Coruña, sí, que se llama Gonzalo Fraga, que tiene bueno, un currículum impresionante. Es un hombre que se destaca en concursos en Norteamérica, en Nueva York, por ahí, que es la hostia. Sí. Y gracias a él me animó y me metí de nuevo. Y entonces en 2005 empecé a componer, a preparar mi primer disco online. En el 2006 empecé a actuar y ya pues sí, hasta ahora prácticamente. Bueno, como cantautor también nombra, creo que eran 2 o 3 discos, ¿no? Los que tienes publicados, Refectario. Son 5 en total. 5 ya. Sí, 5 ya. Ya te perdí un poco la pista, sí, yo tenía 3 en mente. Pues mira, el primero era Cosas Tristes, el segundo fue Tiempo, el tercero era Virtualidad, sí, el cuarto fue Las Canciones Prohibidas y el quinto Recetario. Vale. Son los 5. Bueno, esto comentar que estos discos, bueno, podéis contactar con Paris Joel en su página web si los queréis adquirir, que la página web tuya es www.parisjoel.com. Vale, bueno, ahí es fácil y tal. Y bueno, también, bueno, 5 discos ya, que yo decía 3. Sí, sí. Y bueno, también has estado muchas colaborando cosas con Cierto Encanto, que era el colectivo de cantautores de La Coruña. Sí. Montado por César de Fenti. Tú con César de Fenti tienes mucha relación. Muchísima. César y tú sois, digamos, los que montáis ahí todas las voces de cantautores. Siempre estáis conspirando juntos. Sí, César es mi hermano. O sea, es mi hermano. Yo no tengo hermanos, pero es mi hermano. O sea, vale, porque bueno, en esta entrevista, Paris, bueno, habíamos hablado de que aparte de hablar de la música de Paris, que bueno, ya te digo, en los discos, en los vídeos que hay de empuje de Paris y cosas que podéis ver en su página web, pues podéis ver un poco lo que son las virtudes musicales de Paris, o como nos llama un colega suyo, ¿cómo era? El ingenioso Paris de la Marcha. En vez del ingenioso Hidalgo de la Mancha, es Paris de la Marcha. En lo que fue la actuación de 20×10, que juntó ahí un montón de cantautores en la Feria La Ola de Coruña, hay vídeos en empuje de esa noche, un vídeo por cada uno. Y bueno, pues en la página web podéis ver lo que son las cualidades musicales de Paris. Pero bueno, Empuje quería un poco más hablar con Paris de su faceta de organizador, conspirador porque los cantautores también existen. Sí. Y bueno, él y César de Fenti son compositores de música de cantautor, pero al mismo tiempo también son gente activista en reivindicar que la música cantautor pues existe, hay gente y tal. Que bueno, también hay que decir que desgraciadamente me comentó César ya hace tiempo que el colectivo de cantautores de Coruña, con Cierto Encanto, pues se ha ido un poquito a pique por, bueno, lo típico de Galicia, que él en principio tiene que tirar de todo y la colaboración fue poca o escasa, que es el gran mal gallego. Alguien tiene una idea y tira tú con ella, pero encuentra poca colaboración. Bueno, y si fuera eso, si te dejaran simplemente con la idea, aún bueno. Lo malo es que no te dejan ni siquiera con la idea, sino que te critican y te la ponen. Vale, pues vamos a dejar hablar a Paris sobre esto, porque Paris bueno, ha estado también en organización de cosas de cantautores para el Sacobeo, ha estado en el Festival San Roque de Sada, ha estado en los homenajes a Lito, o sea, aparte de ser un cantautor, es un militante de la música. Y bueno, hablamos de que, bueno, tú querías dar tu opinión sobre lo que es un poco las ayudas oficiales, los impedimentos que se encuentra cualquiera, y crees que todavía los problemas que tiene alguien que es cantautor, todavía que es una música pues más marginada que otras, es como la poesía y la literatura. Bueno, y estoy hablando un montón, no le estoy dejando hablar a él, pero es un poco de lo que casi esta faceta que mucha gente desconoce, que ve a Paris y dice, va, un cantautor ahí cantando sus cancioncillas, pero bueno, que detrás hay mucho trabajo de un hombre que está sacando pues su idea de la música adelante, contra viento y marea. Y bueno, y queríamos que nos hablaras de esto y que le hablaras a la gente de lo que supone sacar estos proyectos adelante, de cantautores. Pues mira, primero lo que supone es muchas ganas, mucha voluntad, muchas noches sin dormir, prepararte ya, ponerte una coraza antiestrés y sobre todo humor, ¿no? Hay que llevarlo con humor y no dejarte llevar por ningún tipo de comentarios ni de advertencias ni nada, porque si te dejas
dejas llevar por la ola de comentarios, de críticas y demás, o sea, date por perdido, ¿no? Vale. Y yo te lo digo porque nadie te va a ayudar. Si vas a organizar algo de música, nadie te va a ayudar en absoluto, al contrario. Como decía, si te dejan ir con la idea, pues menos mal. Sí. Ya es mucho, eso ya sería muchísimo, pero normalmente no, siempre son impedimentos y aún encima de hacerlo todo y tal, malas caras y mal rollo, generalmente, ¿no? Vale. Aún encima, como lo que decías antes, que es verdad, la música de cantautores es muy marginal, muy minoritaria, tiene su público, pero digamos que si hace 20 años esto se podía trasladar al jazz, el jazz era muy marginal, también muy minoritario, hoy en día ya no. Hoy en día ha progresado, porque ya hay escuela de jazz en Coruña, tenemos el conservatorio, hay gente con muchísimo nivel, con el boom económico hubo gente que se fue a estudiar pues fuera, al Berklee School College, al School Drama en Londres, o sea, en todas partes, y en un nivel de jazz impresionante, incluso las administraciones también espabilaron y tenemos unos festivales de jazz muy buenos y muy buena gente haciendo jazz, ¿no? Bueno, pues digamos que a los cantautores nos falta dar ese paso. Todavía, ¿no? Y a la administración decirle, oiga señores, estamos aquí, existimos y tenemos nuestro público, y yo creo aparte que es muy bueno fomentar este tipo de música, porque estamos hablando, aún encima, salvo, bueno, casos contados, excepciones, como puede ser la mía o algún otro compañero ya que supera los 50, estamos hablando en general de gente muy joven, muy joven, y yo creo que hoy en día, con la que está cayendo, con los botellones que hay y demás, que un chaval de 20 o 30 años se dedique a la canción de autor, que tiene mucho que ver con la poesía, yo creo que potenciar eso realmente para una sociedad como la nuestra es altamente positivo, muy positivo. ¿No? Y yo creo que hoy en día, porque hoy en día el político y el administrador tiende a decir, juventud y tal, bueno, pues ya está, montamos un festivalillo de rock, cubrimos el expediente y ya está. No, eso era antes. Es que hoy en día hay de todo. Tenemos rock, tenemos dance, tenemos hip hop, tenemos heavy, tenemos muchos por ejemplo, tenemos aquí, que yo con una camiseta de Motorhead estoy entrevistando a un cantautor, pero en Empuje estamos con todos. Los cantautores también son peñadura. Claro que sí. Bueno, aquí también, bueno, habrá una pregunta que siempre, bueno, habíamos hablado que nombraras así a gente, que tú dijeras, mira, es que hay esta gente, que tú siempre me nombras a Andrés Suárez, luego la gente joven a César, a Carlos Bau, pero bueno, hablares un poco de eso. Pero bueno, de este tema espinoso, para mostrar esta cara de Paris Joel, es que tú, pues eso, has estado organizando muchas cosas, y bueno, por ejemplo, en el Festival San Roque, llegaste a cancelar tu actuación cuando se quiso censurar a un grupo. Fue el único artista que dijo, como a los santos no los dejan actuar en el Festival San Roque, yo pues me niego a actuar y renuncio al dinero que me van a pagar, una muestra de la coherencia brutal que tiene París. Luego pues también hablar de cuando organizaste cosas para el Sacobeo, Baito Camiño, ¿no? Sí, Baito Camiño. Que también me contaste que hubo también bastante tela detrás sobre el tema. No, bueno, ahí fue bastante, el tema fue bastante fluido, fue bastante fluido, fue bastante bien. Lo único pasa que es lo de siempre, y siempre se carga sobre el que lleva el tema, se carga todo el peso, todo y tal, y claro, eso no puede ser. Sí, bueno, digo que no encontraste en una palabra facilidades por la administración a la hora de este tipo de que querían montar el cantautores, te llamaron a ti y fue en plan, arréglatelas tú. Sí, bueno, en ese aspecto sí, pero eso también, eso es algo que es usual hoy en día la administración. Hoy en día la administración quiere hacerlo todo, pero a la vez que se lo den hecho. O sea, quiere encontrar a la persona, digamos, que les arregle todo, que les den el paquete de la actuación entero. ¿No? O sea, que les diga, no, mira, tú buscas los artistas, tú te encargas de todo, tú eres el enlace de promoción, tú te buscas una productora que nos arregle todo, nos facture, nos arregle todo. O sea, me tienes que dar el paquete entero. Nosotros ponemos el dinero y ya está. Pero esto, ojo, lo está haciendo toda la administración. Hoy en día, si te fijas, los gestores culturales públicos, ¿no? Digamos ayuntamientos, diputaciones y demás, lo único que hacen es basarse en otros gestores públicos. O sea, un ayuntamiento, por poner un caso, una concejales de cultura, digamos que la función de cultura que hace, un 80%, bien hecha. En el aspecto de que si tiene que conseguir un cantante, hacer una actuación de un cantante, de un grupo, algo, lo que le ofrece la Diputación, lo que le ofrece la Xunta, lo que le ofrece tal.
porque viene todo hecho, comido, ¿entiendes? Firmado. No tira de nada más. De nada más. O sea, investiga, ni mira, ni investiga, ni mira, ni nada. Lo que le viene hecho, firma y tal, pone la pasta, pone el dinero y ya está, y se acabó. No, digamos, es algo que los ayuntamientos creen, ¿no? O la Diputación cree algo nuevo. No. O incluso, hombre, ya lo hemos visto, aquí en Sada hace poco pues tuvo el festival de rock de la Diputación. Esto viene, ¿por qué lo hacen? Porque tienen una productora detrás que lo hace todo. No digamos que es la Diputación que se encarga de hacerlo, de gestionarlo, de mirarlo, tal, o un ayuntamiento que se encargue de hacer algo nuevo, ¿no? Un certamen de cantautores, un certamen pues de grupos heavy protesta, o sea, algo nuevo, algo distinto, que se encarguen ellos de nombrar por los jurados, de seleccionar la gente y tal. No, normalmente no lo hacen. Buscan a esa persona que se lo haga todo hecho. Esa persona, digamos, promotor o productora, etcétera. Bueno, normalmente es así. Ya os digo, esta es otra cara de París, que pues eso, es lo que queríamos un poco también recalcar, de que él tiene opiniones muy serias sobre cómo es montar algo de música y tal. Y bueno, por eso queríamos que nos hablaras de todo este tipo de experiencias, porque tú tienes experiencias y además... Bueno, nosotros en Empuje siempre hemos querido que sea libertad absoluta y expresión, y las opiniones incómodas no las censuramos. Tú puedes decir aquí lo que quieras, que va a salir tal cual, ¿no? Y bueno, entonces, no sé, algo más que quieras decir a la gente sobre lo que son tus experiencias con la organización tanto privada como pública de eventos y más del mundo cantautor. ¿Cómo lo ves en Galicia? ¿Lo ves muy chungo, muy tal...? Referente a nuestro género... Muy de Quijotes. Es muy de Quijotes. O sea, referente a nuestro género es muy de Quijotes. Tienes que tener un gran amor a lo que haces, una gran voluntad y ponerte al mundo por montera. Es muy de Quijotes, porque ayuda no vas a tener. Incluso en tus propios compañeros, salvo honrosas excepciones, tampoco. O sea, yo te puedo decir que, bueno, yo organicé pues 26 conciertos para el tema del Xacobeo, el Baile de Camiño, y hubo algunas personas que ni me han felicitado por la Navidad, por ejemplo, ¿no? Por dar un ejemplo. O sea, incluso algunas que les he ofrecido pan, decirle, oye, ¿te interesaría dar un concierto aquí, otro allá? Diste trabajo y decirme, habla con mi representante. Diste, digamos, conseguiste trabajo, fechas de conciertos. Y decirme, habla con mi representante. Yo eso ya no te habla con mi representante. Y decirle, oye, tía, que somos amigos, oye, tío, no te pases conmigo, somos amigos, dime sí o no, y tal. Y aún encima acabar mal conmigo. O sea, imagínate, ¿no? Eso como ejemplo, ¿no? Por lo tanto, mucha voluntad, mucho amor, cariño a lo que haces y sobre todo que no te importe nunca jamás lo que digan los demás. Vale, porque eso, me toca alguna pregunta que a lo mejor hay que hacerle algún día a César de Fenti, porque bueno, es un poco comentar cosas fuera de cámara. Un día había César de Fenti, que lo conozco y tal, me habló un poco apesadumbrado del mal derrotero que había tocado Concierto Encanto, ¿no? Y tal, bueno, a lo mejor hay que hablar. Y bueno, en su momento París me dijo, es una iniciativa de César, que se ha unido gente y que la veo muy positiva para los cantautores, pero se ha ido a pique. Y bueno, eso es una pregunta para César y tal, pero aquel día lo vi bastante apesadumbrado, de que él había puesto voluntad y me dijo por malas acciones de otras personas. Y bueno, es preguntar a ti, que tú lo habías visto como una iniciativa muy buena y lamentablemente también, bueno... Bueno, yo creo que lo de Concierto Encanto, digamos que está dormido. Dormido en coma, ¿no? Pasa por un periodo de crisis. No, dormido, está ahí, dormido, no sé si latente o en coma, está ahí. Lo que sí creo, y de hecho me lo estoy planteando seriamente, el trasladar esa plataforma a una asociación, pero una asociación seria en el aspecto de decir, voy a utilizar la asociación para en el aspecto de promocionar el género de la música de autor. No, normalmente aquí tenemos una idea equivocada de las asociaciones. La gente monta asociaciones pues para escaquear otras cosas, pues para aprovecharme de la asociación para yo hacer tal. No, yo creo que eso es equivocado. Eso es equivocado. Yo creo que sí, habrá que hacer una asociación de cantautores y pienso que va a haber que hacerla, pero en el aspecto de decir promoción del género de la música de autor. Para que administraciones, estamentos públicos y demás nos conozcan, saber que existimos, que hacemos cosas, que tenemos nuestro público y que, al igual que se cuenta con la música heavy, pop, rock, rockabilly y demás, hip hop, dance, también hay que contar con los cantautores. Y creo que en ese aspecto sí que hay que hacerlo
y que hay que, digamos, ser constantes y perseverar. Porque veo también en el panorama musical en general, hay poca constancia, muy poquita constancia. Y eso yo creo que es lo que nos hace falta, ser constantes y tener fe en lo que hacemos, sobre todo ser constantes, estar ahí permanentemente, no a lo mejor pues hacer muchas cosas en un periodo de tiempo determinado, que está muy bien, que cojonudas, que fantástico, a lo mejor no es eso, hacer tantas cosas, sino hacerlas, a lo mejor no tantas, pero sí en el tiempo. Más continuadas. Más continuadas, sí. No tantas, pero en el tiempo, porque digan, ostras, mira, hay que contar con esta asociación. Vale, vale. Bueno, con esto ya te digo, son opiniones de París que bueno, son contundentes y tal, pero bueno, vamos a hablar también un poquito para promocionar a París. Hablábamos de sus discos, ahora conciertos tuyos, por ejemplo, quien te quiera ver, ¿tienes alguno por ahí que puedas anunciar? Pues mira, al igual que la economía, yo voy a ser absolutamente claro, en estos momentos estoy en crisis. Vale, no hay conciertos. No, sí que los hay, sí. No, pero quiero decir que estoy en crisis, yo le llamo crisis cuando estoy un mes un poquito aburrido, simplemente. Vale, pero bueno, ya le puedo decir a la gente desde aquí que el que me quiera ver, 2 de diciembre, en el bar Imagine de A Coruña. Vale, de acuerdo. A eso de las 10 de la noche, ahí estaré otra vez de nuevo. El Imagine es en Ronda do Outeiro, esquina con Villa de Negreira, es el bar de José Pájaro, antiguo cantante de Equilibrio. Ahí podéis ver a París el 2 de diciembre. Viernes. ¿Y algo más? De momento eso. De momento eso, después para el año ya tengo otras actuaciones, pero bueno, ya son más lejos Y luego proyectos de grabar más canciones, nuevos discos, nuevos temas, ¿vas a presentar nuevos temas en estos conciertos? Sí. Bueno, de hecho, estoy aprovechando, pues eso, esta época un poquito de dique seco, pues para hacer temas nuevos. Ya tengo algunos temas nuevos. Y bueno, 2 ya los presenté hace poco en el Bar a Francia, en un también mega concierto que hicimos, mucha gente, entre los cuales estaba Silvia Penide, Félix Arias, Xurxo Mares, bueno, Richie García, bueno, yo qué sé, no, perdón, Richie no tocaba, estaba de público, pero bueno, ya toqué con tanta gente y a veces me confundo, pero bueno, esos 2 temas ya los presenté. Sí, este fue un pequeño reunión de música de autor que fue organizado por Kika Eldrey, de Fresquiños, ahí, un saludo para Fresquiños. Un saludo para Kika Eldrey. Que es tío cojonudo. Y bueno, lo montó en la Feria França, de la calle França de Coruña, y bueno, y también esto que tú siempre me recomiendas a gente, dile a la gente, aparte de París Joel, por supuesto, el París de la Marcha, pues tú siempre nombras a Andrés Suárez, que te parece un talento tal. Sí, que es un gran talento, sí. ¿Y a quién más nombrarías? A esta gente que está viendo la entrevista que no sabe de cantautores, ¿qué cantautores le diría? Escucha esto. A ver, de aquí, gallegos, por ejemplo, gallegos. Vamos a decir un poco, primero por casa. Por casa, César Decenti, por supuesto, Silvia Penide. Silvia tiene un gran mérito, Félix Arias, Xurxo Mares, gran maestro, ahí está donde quiera que esté, más Emilio Rúa, un chaval, bueno, que canción de autor en gallego fenomenal, de aquí de cerquita, de Betanzos, Foucault Xavier, Robert Pierre también, tiene un trío, bueno, fantástico, Olga Andrés, gran voz femenina, Mundo Agasalla. Y creo que Andrés Suárez, como dijiste. Olga Andrés, antigua novia de César, ¿no? También fue. No, pues me confundo con otra. Bueno, esto fuera de cámara. No, bueno, y gallegos, Miguel Castro también. Miguel Castro. Bueno, mi amigo Marcos Mella, también fantástico, Pablo Rubén, yo qué sé, hay muchísimos. Y de fuera ya ni te cuento, de fuera ya pierdo la cuenta. Bueno, que esto también es una pregunta. En aquel 20x10, que fueron 10, 12 cantautores, estuvo toda esta gente, Marcos Mella, Surso, David Taboada. Y en aquel momento me habías comentado tú y César que tenías una intención de todos los años montar, que creo que fue por la época de Navidades, sí, por la Navidad siempre hacemos de volver a montar un 20x10, que fue juntar a prácticamente Coruña ciudad, estaban todos los cantautores de casi todos, menos Félix y Silvia, estaban todos. Pues decían que lo querían convertir en una cita anual. Sí. ¿Este año volveréis a hacer ese 20x10? Bueno, en el mismo sitio, en otro sitio, ¿se volverá a hacer?
siendo fieles a la verdad, normalmente el que suele hacer estas citas de Navidad es César de Centi, pues que tiene esa, como digo yo en gallego, esa teima, ¿no? de juntarnos a todos por Navidad, que está muy bien, que está genial, y normalmente es el que suele hacer, el que lo suele hacer, y yo creo que sí lo hará, probablemente lo haga también para esta Bueno, y aquí va otra pregunta también espinosa, también un poco surgió rápidamente por 10. Me dijiste, bueno, hemos juntado aquí a prácticamente toda la música de autor de Coruña y no ha habido ninguna reseña de prensa previa, pese a que hemos informado. Tampoco hay nadie de ningún medio aquí, solo estaba, como siempre, empuje.net, yo allí en solitario, porque voy en plan comando autónomo. Pero bueno, me dijisteis esto, hemos enviado información, hemos llamado, o sea, hemos intentado que se enteren, ¿no? Sí. Pero bueno, ningún eco. Eso, ¿qué opinión? Bueno, aquellas opiniones, ¿qué tal? Dilas ahora. Cero. Pues ya no me acuerdo lo que te dije, porque seguramente estaría un poquito cabreado, probablemente. Sí. Pero es algo, bueno, es algo usual. Vamos a ver, esto funciona de la siguiente manera. Normalmente la prensa, pues como cualquier organismo, cualquier empresa, pues por supuesto tiene sus intereses. Primero tiene que cuidarlos, cubrirlos y tiene por supuesto sus necesidades de editar cosas al día, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando tiene todo esto cubierto y tal, si le queda algún huequito, alguna cosa, y tú pues le mandas todo de buena fe y lo das todo hecho, mondo, lirondo, redactado, con foto y tal, pues te lo ponen. Bendita sea, hay que agradecérselo y tal. ¿Qué pasa? Cuando tienen otras cosas más importantes y tal, pues ponen otras cosas. Y lo nuestro, digamos que lo de la canción de autor, digamos que es lo último de lo último, ¿no? Entonces, si se da la casualidad que no hay otro evento alrededor y tal, pues te lo pones. Si hay más cosas, pues no te lo pones. Vale. Y en esta ocasión, pues seguro que había más cosas y no nos pusieron una reseña. Ahí voy a tirar un poquito por casa, que me gustaría que París dijera esas bonitas palabras que tuvo para Empuje, diciendo que siempre estamos presentes y que somos el único medio. Eso es verdad. Y bueno, que lo hacemos de forma independiente y que le parece algo increíble que sigamos año tras año y además, al pie del cañón. El único medio constante, además, constante. Pueden pasar los años, pero Empuje está siempre ahí, y eso es de agradecer. Bueno, cumpliremos 12 años en marzo. Wow. Perdonar a los televidentes esta especie de autotal que me estoy haciendo a mí mismo, pero bueno, ya te digo que las opiniones, bueno... De vez en cuando hay que darse un homenaje. Hombre, está París aquí, pues ya te digo, yo que vengo del mundo rockero duro y tal, me puedo empezar a ver los Metallica con mi hermano, con la gente tirando todo por los suelos y... Pues bueno, los Ramones y los Suaves. Y he aprendido más, no sé, más coherencia musical y personal con las conversaciones que he tenido con París, con un cantautor, que con muchos heavies que he conocido a lo largo de mi vida. Por tanto, bueno, también quería decir esto sobre París, que es una cosa que valoro mucho. Muchas cosas que me ha dicho París me han servido mucho en mi trayectoria periodística, aunque no soy periodista, no tengo título. Bueno, una cosa es no tener título y otra cosa es tener carrera. Vale. Tú tienes más carrera que muchos que tienen título. Vale. Bueno, y entonces, bueno, quería agradecerle a París que aquel día me dijera, no hay nadie y tú estás, está Empuje, y estáis como habéis estado en otras cosas, hay días que faltáis porque estáis en otro sitio, pero hoy estáis aquí, volvéis al cabo de 2 días, y bueno, pues quería agradecértelo públicamente, y que bueno, que digas que yo pienso que uno de los maestros, de toda la gente que he conocido en esto de la música a lo largo de los años, he conocido punkis, he conocido DJs de techno, heavies a dolor y tal, pues he aprendido mucho más de las palabras que he tenido con París Joel, conversaciones, entrevistas y cosas que tal, que de muchos metaleros. Me ha hecho más duro París Joel que Motorhead, pero bueno, como no he podido hablar nunca con los de Motorhead, pues he tenido a París Joel. Bueno, pues ya está bien de echarnos aquí y tal, y vamos a seguir dando caña. El asunto... ¿Por qué a los cantautores no se les promociona? A ver. Pues yo creo que no se nos promociona porque tenemos un San Benito muy importante encima, que es ya primero la palabra, cantautor. Y entonces la gente tiene asimilado esto pues a la canción protesta. Entonces, claro, piensas en canción protesta, piensas en Paco Ibáñez, piensas en Raimund, piensas, bueno, en este tipo de gente que efectivamente era, digamos, término cantautor puro. Pero claro, la cosa no ha quedado ahí, la cosa ha evolucionado. Entonces tenemos el San Benito de tristes.
de aburridos, de apagados, de plastas. De plastas, sí, y no es verdad, no es cierto, porque, y una muestra de ello es, cogeros el disco, La Mandrágora, Joaquín Sabina, cantautor, Javier Crae, cantautor, Alberto Pérez, cantautor. Sí. Ese disco entero, de parte a parte, es un despelote. Y es canción de autor. Y tiene marcha, tiene coña, tiene risas y te estás, con perdón, partiendo el culo de principio a fin. Sí. Es canción de autor. Por lo tanto, ese San Benito es falso. Después, otra cosa, muy a nuestro favor, es que, señor empresario de bar, discoteca y demás, usted puede tener un cantautor y si le llaman, le piden, vamos, los vecinos le protestan, una de dos, o tiene un problema de hiperrecogida de sonidos o algo extraño pasa, porque una voz, una guitarra no puede molestar a nadie. Somos una gente que no molesta, muy asequible y yo creo que da un buen espectáculo. Y hay de todo, efectivamente. Bueno, ahí también comentar hay que cantautores y cantautores, pero el género no es aburrido. Ahí también comentar que bueno, también tenéis un poco el San Benito con los hosteleros, de que piensan que los cantautores no arrastran público, por tanto no contratan cantautores porque dicen no viene ni Dios. Pero ese es la pescadilla que se muerde la cola. No, pero digo, eso también existe. Claro que existe, porque hay ese San Benito, es decir, cantautor, ostras, qué plasta, qué aburrido, porque hay esa idea de la canción protesta del cantautor, digamos, años 60, tipo, pues, Raimón, Paco Ibáñez, que está muy bien, que en su momento eran, hostia, revolucionarios, joder, qué marcha, hostia, lo que dice, ¿no? Y, joder, canta poemas de Alberti y tal, y eso era la hostia de fuerte, pero claro, bueno, destacar que Raimón, el cantautor catalán, tuvo mucha importancia en la transición en España. Valenciano, es, bueno, tanto en catalán, bueno, en valenciano, ¿no? Hay el valenciano y el catalán, ¿no? Pero bueno, Raimón fue muy importante, me acuerdo ver yo documentales de él actuando en conciertos ilegales en las universidades, transmitió mucha conciencia social a favor de la democracia y era un cantautor, no era un rockero duro, pero metió caña. Claro, que esa época era lo más. ¿Qué pasa? Ahora ese concepto de cantautor, claro, se ha quedado ahí y la gente lo que recuerda es eso. Incluso yo creo que es, digamos, fomentan, incluso los medios también y la administración también fomentan un poquito también esa idea del cantautor, porque digamos que se ha convertido también en una figura molesta. Molesta porque, claro, es una persona que muy cercana a la poesía y a la vez muy cercana a decir canción social, decir las cosas como son. Y eso, claro, el poder molesta bastante, ¿no? Aunque yo creo que están equivocados, porque yo creo que en ese aspecto de canción protesta nos han suplido, digámoslo así, pues gente que hace otro estilo, por ejemplo, hip hop o demás, ¿no? Ya tenemos el caso de Hessel, ¿no? De este chico que lo prendieron por, bueno, dicen enartecer el terrorismo y tal y cual. Yo creo que se han pasado, cuatro cuartos, se han pasado. Aquí hay una cosa de libertad de expresión, señores, hay que respetarla. Y bueno, yo creo que hemos involucionado absolutamente. La libertad que teníamos en los años 80 la hemos perdido por completo, y yo creo que se han equivocado, ¿no? Nos ven a nosotros un poquito en ese rol social, cuando yo creo que no. Hoy en día los cantautores somos, digamos, más románticos, la verdad. Como te dirías tú, pues un poco blandengues, la verdad. Vale. Sí, ¿por qué no decirlo? Es así, salvo honrosas excepciones, sí. Yo creo que ese aspecto, digamos, más reivindicativo, más social, pues está en el rapero, en la gente que hace hip hop y toda esta movida. Muchísimo más. Bueno, también comentar que también hay otra cosa, bueno, hace años, pues a París también fue presionado políticamente para que cambiara letras de sus canciones. En la sala de Monchos Mucho, pues Paris Joel era incómodo y desde el ayuntamiento le dijeron, pues un ayuntamiento preocupándose de lo que decía un cantautor en sus letras, o sea, una preocupación, se preocupaban más de eso que a lo mejor de administrar el concello. Y bueno, por la composición del tema Barrio de Canallas recibiste algunas presiones políticas, de que no te vamos a contratar para fiestas de Sada, de que no sé qué. No, yo creo que bueno, cosas así te dejaron caer, pero bueno, tú digamos que en tu coherencia también seguiste tocando Barrio de Canallas. Sí, y lo seguiré tocando. Y quiero, bueno, quería que, bueno, yo sé la historia, pero quería que un poco entraras un poquito la historia sobre este tema, porque en su momento, yo cuando me lo dijiste, me dije, hombre, la democracia en España y tal, y aquí tenemos que a un hombre, por componer una canción, le dicen del ayuntamiento a través de intermediarios, no cante usted esa canción. Parecía una cosa un poco de otra época de España, pero pasó aquí en Sada.
¿Sí? Pues no sé, explica un poquito eso del barrio de Canallas, de qué fue la historia y tal, si a alguien le interesa. Pues a mí me parece... Pero bueno, decir que Paris va a seguir cantando eso y otros temas incómodos y no se va a arrugar. Sí, bueno, eso por supuesto, y de hecho la sigo cantando y bueno, hoy en día ya no tengo razón, porque hoy en día pues realmente estoy muy bien en ese aspecto y ya no tendría lugar, pero como es una canción tan cojonuda y tiene tantas marchas, una bombita tan guapa, pues no voy a seguir cantando. Vale. Yo creo que hasta el fin. Pero bueno, explica brevemente un poco la historia. Esto, sí, fue muy sencillo. Yo antes normalmente actuaba mucho en un local que le llamaban el Oasis, que ya no existe, por desgracia, para mí, yo lo pasaba muy bien allí. Y entonces el dueño local un día me dijo: oye Paris, mira que me vinieron aquí diciendo que como siguieras cantando lo que cantas y diciendo lo que dices en las presentaciones, que te van a denunciar, ¿eh? Y yo, coño, ¿qué me estás contando y tal? Sí. ¿Qué sitio, que como te lo digo y tal, que ten cuidado y tal? Y yo, bueno, pues joder, que lo hagan, favor que me harán y tal, ¿no? Y entonces, pues, en ese tipo de tensión y tal, pues me movía yo, ¿no? Y tal, y yo, bueno, ¿y esto por qué? No, joder, pues le dice esta canción tal igual, pero mira, esta canción, Barrio de Canallas, habla de que yo no podía entrar en mi casa. Sí. No podía entrar en mi casa porque normalmente había 2, pues 3 coches taponando la puerta de mi casa. Y yo llamaba a la policía local y tenía un niño y con carro y tal, y tenía que pasar el carro por encima de los coches. Sí. Y tal. Entonces yo decía, no, bueno, ¿qué pasa aquí? Porque esto es siempre así y tal. Entonces me llegaron a decir, mire, absténgase de decir esas cosas y tal, que esto es un tema político. Así me sí, te dijeron que los coches eran de alguien importante. No, me dijeron, no, esto hay que dejarlo así porque esto es un tema político, punto, y tal. Yo, ¿cómo? ¿Qué tal? Entonces empecé a barrenar, hice la canción. Y bueno, al parecer la canción pues no gustó mucho. Vale. Bueno, no gustó mucho, me dijeron eso, quedé bastante flipado. Nunca más volví a saber, porque también hay que decirlo que al poco tiempo cambió todo. Sí. Cambió todo, cambió el gobierno local, cambió toda la historia. Sí. Nunca se volvió a saber más de la movida. Ahora volvemos otra vez a los mismos tiempos. Yo creo que todos hemos aprendido de esa experiencia, porque estoy hablando de ya años atrás, no sé, pues probablemente 8 o 9 años atrás. Sí, por ahí fue. Yo creo que todos hemos aprendido un poco, y yo creo que esas tonterías no se deben ni de consentir ni de volver a repetirse. Vale. Y bueno, y de repetirse, lo siento mucho, pero se va a seguir cantando y se va a seguir haciendo como siempre. Resaltar que Paris sigue siendo igual de incómodo que siempre, o sea, no va a cambiar, pase lo que pase. Está claro. En el ayuntamiento de Sada, donde él reside, o en cualquier otro ayuntamiento y tal. Quien quiera su música, él la hace como la quiera hacer. Bueno, pues Paris, bueno, recordar el 2 de diciembre en el Imagine Bar de Coruña, Ronda de Outeiro con esquina Villa de Negreira, sobre las 10-11 de la noche, tenéis a Paris Joel. Y bueno, no sé qué más podemos hablar, Paris. Voy a acabar con la típica frase. Tú dirás. Esa es otra típica frase que utilizo con todo el mundo, igual que la de preséntate, porque nadie seguramente ha visto una entrevista tuya tal. Pues algo que quieras decir que no haya salido en esta entrevista, o alguna cosa que no te haya preguntado, que quieras decir, mira a la gente de Empuje que va a ver esto, pues algo que quieras decir, para acabar así la entrevista ya. Pues mira, muy sencillo, simplemente que, por favor, que no se queden con las cosas precocinadas, sobre todo hablando de música, ya preconcebidas, hechas, que investiguen más, que miren por internet, que miren música de autor, que miren la música que quieran, pero que no se fíen de los medios de difusión tradicionales, y sobre todo que no se fíen de la televisión. La música hoy en día no está en televisión ni en radio, está por internet, por ejemplo en empuje.net. Vale, pues muchas gracias, Paris. A ti. Bueno, ahora tengo que decir que, como es habitual en estas cosas de empuje, no tengo quien me apague la cámara, por eso me voy a levantar, la voy a apagar, no quedará muy bonito, pero bueno, algún día a lo mejor tenemos operadores de cámara y claro, cosas así, pero de momento seguimos insistiendo, pese a que somos pocos, pero muy persistentes. Ahí está. Y positivos. Y positivos, aunque algún periodista me haya llamado intrusista, cosa que me ha fastidiado mucho, y porque no soy intrusista, trabaja como hago yo y ya está. Yo no hago ningún mal a nadie, de hecho que hasta dejo a periodistas en paro, tonterías. Seguramente algún día periodistas trabajarán para Empuje. Seguramente, pero bueno, a lo mejor solo queremos gente como Paris, como gente que conocemos que ha visto la sangre y el dolor de la música, de los escenarios, del servicio de los bares, de donde viene Empuje básicamente, que nació en un bar de rock and roll, de un pincha que pinchaba rock and roll y 4 colegas que iban allí a beber los cubatas, y ahí nació Empuje.net y aquí estamos 12 años después.
Bueno, José, era de todo el rock and roll, tu idea sigue para adelante, aunque tú ya hace tiempo que ya no estás, pero te tenemos presente porque tú fuiste el que tuvo la idea, y junto a ya 4 colegas que, aparte de pedirte canciones de rock and roll y intentar que le rebajaran los precios de los cubatas, pues bueno. Bueno, ya está bien de darme fe y tal. Es que me estoy poniendo sentimental porque van a ser 12 años de empuje y ya me estoy haciendo mayor, me aproximo a los 40 y... Habrá que celebrar. Y aquí estoy y tal. Empecé con 25, 37 y los que quedan y tal. Bueno, gracias a todos. Venga, la próxima entrevista a ver con quién es y hablaremos de muchas cosas. Chao.